Salvador. A los que toman nota, les repito el nombre de la conferencia, se llama Un verdadero encuentro con el Salvador. Y bueno, vamos a pensar, antes de iniciar con el tema, que algunos de los jóvenes, que hay aquí varios por lo que veo, se llegan a encontrar a Cristiano Ronaldo en el Parque de la Juventud hoy en la tarde. Y pues juegan con Ronaldo, platican con Ronaldo, todos conocen quién es este joven. Y nadie los ve, nadie vio que estuvieron hoy en la tarde en el parque con el futbolista más famoso del mundo. Y al día siguiente llegas a la escuela, llegas al trabajo, llegas con tus padres y les dices, ¿a quién crees que me encontré ayer? ¿A quién te encontraste? Pues a Cristiano Ronaldo. No me digas, ¿y cómo es? No me fijé muy bien, pero es alto y delgado. ¿Y cómo habla? No le puse mucha atención. La verdad es que pues nada más me le quedaba viendo a los zapatos de fútbol que trae, porque pues con lo que juega bien es con los tacos. No puse atención en toda su figura, sino que únicamente me fijaba en sus zapatos. Y bueno, ¿y cómo juega? ¿Te enseñó algo? Tampoco aprendí, porque le miraba los zapatos y no me concentraba en cómo movía el balón. Se escucharía esto un poco absurdo y hasta ilógico, pero ¿alguien le puede creer a una persona cuando dice que se encontró a alguien tan famoso y que no le pudo describir su encuentro con esa persona? Así sucede muchas veces en Cristo. Muchos de nosotros predicamos que somos cristianos y muchos de nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios. La palabra cristiano significa Cristos ungidos a los pequeños. Somos pequeños ungidos. No somos una copia chiquita de Jesús, sino somos hijos de Dios porque lo hemos recibido, porque se nos ha dado la potestad de llamarlo Padre al Dios de los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de Jesús, y Jesús es nuestro Salvador. Aquí el punto es que en muchas ocasiones nosotros, cuando decimos que conocemos de Jesús, la gente realmente se pregunta, ¿en verdad habrá tenido un encuentro con Jesús? Algo que comentaba ahorita el pastor Alberto al principio de la conferencia y dándole bienvenida a las personas que hoy nos acompañan, es que Vida Nueva para el Mundo lo único que busca es establecer una relación cristocéntrica. Es decir, centrar a Cristo en lo más profundo del corazón de los que nos acompañan y que Él sea el fundamento, el Señor y el dueño de tu voluntad. Eso significa la relación personal con Cristo de forma cristocéntrica. Pero muchas veces nos damos cuenta que las personas, al decir que están en Cristo, quizás sus actitudes, sus formas de hablar, sus formas de tratar a las personas en su casa sean diferentes. Yo les puedo asegurar que todos los que estamos aquí presentes ahorita tenemos una sonrisa para Dios. Es más, te invito a que le sonríes a tu hermano y a tu hermana de al lado. Por favor, háganlo. ¿A poco no nos vemos bien bonitos? ¿Verdad que sí? Y el esposo le sonrió a la esposa, y el hijo le sonrió al padre, y la madre al esposo. Pero ¿qué hay después de que salimos de esa puerta? Cuando el esposo ya llega a la casa y a la esposa ya le habla un poquito más fuerte, no le impone manos, le impone puños. O cuando el hijo, que dice que es un verdadero hijo de Dios, le levanta la voz a sus padres y no los obedece y los reta. Cuando la palabra dice que honres a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días y todo lo que hagas te prospere. El único mandamiento con promesa que conocemos y muchos no lo llevamos a cabo. Entonces, en ese instante dice la esposa, oye, venimos de la congregación, salimos de aquí, se te cierra una persona en el coche y te bajas o le dices de cosas o le tocas el Dios te bendiga, ¿no? Y el otro te contesta, amén. Hacemos cosas que no reflejan que tengamos un encuentro personal con Jesús.
Yo me voy a tomar la libertad de tocar algunos pasajes bíblicos y ver cómo algunos hombres de la Biblia tuvieron un encuentro con Jesús. Y estos diversos encuentros yo creo que algunos de nosotros los vamos a adquirir y vamos a decir, yo tuve ese. Alguna otra persona dirá, yo tuve ese. Algún otro dirá, yo no lo he tenido. Y no está mal que no tengamos un encuentro personal con Cristo, porque no es cuando el hombre quiere, porque eso se llama religión. La religión es que el hombre busque a Dios. La verdadera relación personal con Jesús es que Dios se revela al hombre y nos busca a nosotros. De manera que cuando tú menos lo esperas, te derriba, nos quita ese traje de corderos cuando en realidad no lo somos, nos hace ver la condición pecaminosa en la que vivimos y nos lleva a un arrepentimiento genuino. Entonces es cuando decimos, tuve un encuentro personal con Jesucristo. El primer caso no es coincidencia que Elías Israel el día de hoy se haya presentado. De verdad, no hay coincidencias. Hablaba ahorita el pastor sobre el libro de San Lucas, al cual les invito a que acudan en el capítulo 2. Y leímos el versículo 21. Cumplidos los 8 días después de la circuncisión, llevaron al niño a Jerusalén para que fuera presentado y se le puso por nombre Jesús. Hoy no se cumplieron los 8 días de la circuncisión, le dimos un poquito más de tiempo, pero se cumplió el plan de Dios en Elías Israel, a quien bendigo y bendigo a cada uno de los niños que se encuentran en esta congregación en el nombre de Jesús. Versículo 22 del capítulo 2 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estamos hablando de Jesucristo. Es decir, Jesús, siendo un bebé, fue llevado al templo para presentarlo ante Dios. Como está escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Todos digan Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo, al ungido del Señor, al Mesías. Se le había revelado que él no iba a morir hasta que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Y bueno, si nos enfocamos en Simeón, nos describe la Biblia que Simeón era un hombre justo y piadoso. La palabra justo es una persona irreprensible delante del pueblo de Dios. Quiere decir que Simeón cumplía con la palabra, cumplía con el Pentateuco, cumplía con la ley de Moisés, adoraba a Dios, era piadoso, es decir, era alguien que daba ofrendas, era alguien que ayudaba a los pobres, era alguien que intercedía en oración y que tenía un buen testimonio delante de Dios. No se nos dice la edad de Simeón, pero se nos da a entender que es alguien ya de edad avanzada. Y el encuentro que Simeón tuvo con Jesucristo fue a través de las oraciones. Es decir, Simeón, como todo el pueblo judío, anhelaban que fuera visto aquel que iba
a bendecir y que iba a liberar a Israel. Recordemos como paráfrasis y como punto histórico que en ese tiempo en la tierra de Jerusalén, Judea, Samaria y Palestina se encontraban bajo el yugo del gobierno romano. Entonces los judíos esperaban a un libertador que se levantara en contra del pueblo romano y del Kaiser o del César y que pudiera brindarles la libertad como un caudillo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este hombre esperaba al Hijo de Dios, no para que liberara a Israel, sino que dice, si gustas leer de nuevo el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los gentiles, para que me entiendan, pónganle un paréntesis ahí y vamos a ponerle hoy luz para revelación a los hermanos de Tehuacán. ¿Quién dice amén? Nosotros somos los gentiles y Jesús vino a darnos a nosotros esa luz. Se reveló, se manifestó y se dio completamente la culminación de la gloria de Dios en la cruz a través de su Hijo para el perdón de los pecados y para la salvación de la ira de Dios a aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Señor. Ese sería el encuentro personal que Simeón tuvo con Jesucristo. Lo estuvo esperando, anhelaba su llegada y el día que lo conoció le dijo a Dios: despide a tu siervo en paz. Ya me puedo ir, ya me puedo morir, porque ya llegó el Salvador. De aquel que hablaron tus profetas en todo el Antiguo Testamento. Fue un día de gloria y me imagino a José y a la madre de Jesús, a Miriam, volteándose a ver y no entendiendo el por qué este hombre hablaba de esa manera. Más adelante, el mismo capítulo 2 nos habla de una mujer que se llamaba Ana, que tenía 72 años de viuda. Por brevedad del tiempo no voy a acudir al mismo la lectura. Y también recibe a Jesús y adora a Dios porque esperaban ese momento. Eran personas piadosas y entregadas a Dios, esperando ver al Redentor de toda la humanidad. Y se escucha muy bonito esto. Ahora vámonos con un segundo encuentro que todos conocemos y que viene en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, y habla de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, para los que no sepan quién es, fue un hombre que fue instruido bajo los pies de uno de los rabinos más importantes del tiempo de Jesús, de Gamaliel. Era un fariseo completamente ortodoxo, rígido y que cumplía la ley físicamente y con la letra, pero no la cumplía con el espíritu. Y este hombre era perseguidor de todo aquel que se levantara y que dijera que había algo más que Jehová de los ejércitos, y perseguía a los del camino, a los cristianos, a los nazarenos. Hoy les vamos a poner, como nos dicen a todos, cristianos. Pablo era un sicario de cristianos. Con la ley en la mano, él tenía autoridad para matar a todo aquel que predicara que Jesucristo es el Señor. Y lo hacía muy bien porque dice la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte. A ver, quiero que respires. Creo que todos lo están haciendo. O alguien dejó de respirar mientras yo leía. Ahí está leyendo el hermano, vamos a dejar de respirar todos. ¿Hay algún morado aquí que se está poniendo morado? Todos estamos respirando, ¿verdad? Y cuando respiras, ¿qué hace tu corazón? Bombea sangre, oxigena tu mente. Solo ustedes y Dios saben qué está pasando por la mente de ustedes ahorita y de la de un consiervo.
En el caso de Pablo, cuando él respiraba, cada latido de su corazón irrigaba, pensamientos de muerte. Mientras él pensaba, es decir, en cualquier momento, él estaba viendo cómo cazar a los cristianos, cómo los voy a buscar y ahora cómo los voy a matar. Dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de la salvación, que es Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Ya hay una diferencia un poquito marcada. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a detenernos en esta parte de la lectura y vamos a recordar a algunos de nosotros cuando andábamos lejos de Cristo y que nos sentíamos importantes y que nos sentíamos que no necesitábamos de nadie. Ahorita la alabanza se cantaba algo muy hermoso que decía que no podemos estar separados de ti. O sea, nadie, ningún ser humano puede estar separado de Dios, porque lo dijo Jesús en San Juan capítulo 10: separados de mí, nada podrán hacer. Nada se puede hacer si estamos lejos de Cristo. Y creo que todos, si remembramos nuestra alma al momento en el que estábamos lejos de Cristo, nos sentíamos seguros de algunos logros personales, como Pablo. Saulo en aquel entonces era judío de judío, un fariseo de familia, tenía mucho dinero, había estado preparado en las mejores escuelas judaicas, tenía un renombre y era alguien respetado. Por lo tanto, Pablo no era de los que caminaba agachado con la cabeza viendo hacia el piso, sino que Pablo, con la sola mirada, con su caminar, dice la tradición judía, era alguien que intimidaba a la gente. Y creo que todos conocemos gente así, que no tiene a Cristo en su corazón y que caminan con una firmeza y con una seguridad que dice uno: wow, pareciera que conoces al Señor. Pero dentro de esa firmeza y dentro de esa fortaleza que la gente refleja, adentro hay un bebé llorando. Adentro hay alguien débil, alguien temeroso, que decidió construir un muro de dureza, un muro de amargura, un muro de maltrato y un muro de independencia y de soberbia, para decir: yo no necesito a nadie porque yo solo me basto, yo solo puedo hacerlo todo. Y hasta se vuelven bíblicos y dicen: todo lo puedo en mí, que me fortalezco. Hasta empiezan a hacer sus escritos bíblicos ellos mismos. Y es gente que cuando tú le hablas de Dios y le dices: necesitas del Señor porque tu manera de vivir no le agrada. Necesitas a Cristo porque tu independencia lo hace a un lado a Él. Y las respuestas son muy comunes: yo creo en Dios, yo sé que existe, hago bien a mis prójimos y con eso es suficiente. No tengo que ir cada martes, cada miércoles a los discipulados, a prematrimoniales, a matrimonios, el viernes a la congregación. Yo no necesito eso. Yo, con levantarme y darle gracias a Dios por los huevitos y irme a trabajar, es más que suficiente. Se empieza a crear un muro de solidez falsa en el cual no se cavaron los cimientos para que se construyera una vida sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y analizando a Pablo, entonces nos damos cuenta que lo que Pablo buscaba era perseguir a aquel a quien no veía. Por eso Jesús le dijo: duro te es dar coces contra el aguijón.
estás pateando al aire, estás golpeando algo que no puedes tocar, odias algo que todavía no conoces. Y mucha gente cree que ha tenido un encuentro personal con el Salvador y todavía no lo conoce. Y la instrucción es muy clara en la Biblia. La Biblia dice que Pablo, o Saulo todavía, primero hace una pregunta muy común. ¿Quién eres, Señor? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios eso? Cuando hay incredulidad en tu corazón. A ver, Señor, ¿quién eres? Porque yo acudo a ti. Y tu Biblia dice que todo lo visible, todo lo invisible, principados, potestades, fueron creadas en tu Hijo Jesucristo y para Él. Si empezamos a buscar en la voz de Dios que se llama Biblia, ¿quién es nuestro Dios? Empezamos a construir cimientos firmes de fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entre más leo la palabra, más conozco de Jesús. Entre más conozco de Jesús, más intimo con Él y sé quién es. Pablo hace una pregunta muy buena y válida. ¿Quién eres, Señor? ¿Alguna vez le has predicado a alguien el Evangelio y te dicen, bueno, ¿y tú quién te crees para hablarme de Dios? A muchos nos han contestado así. Si no, prepárate porque te van a contestar así y peor. Y tú lo único que les tienes que decir es, yo soy alguien que conoce al que te quiere redimir de tus pecados, al que te quiere salvar de la muerte eterna, al que te amó primero, al que te amó y te formó desde el vientre de tu madre, al que anhela que algún día dobles las rodillas delante de Él y te entregues por completo para hacer su voluntad. Si le dices eso a esas personas, ya no te pueden refutar nada, porque el que habló fue el Espíritu de Dios. Y nadie puede derribar la palabra de Dios. Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, aquí ya no es el Pablo Gallardo o el Saulo de Tarso Gallardo que conocemos, sino aquí quiero que lo lean conmigo. Capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te pido que le preguntes eso al Señor ahorita. Repite conmigo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta muy sencilla, ¿no creen? Pero a veces es necesario que la hagamos, porque no sabemos pedir la dirección de Dios. E inmediatamente Jesús le contestó, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando tú vienes a la congregación, lo que se nos dice en la congregación es precisamente lo que tenemos que hacer. En una congregación se lee la Biblia, en una congregación se estudia la palabra de Dios, en una congregación se escucha la instrucción, la enseñanza, la consolación, la confirmación y la exhortación de Dios para nuestras vidas. Yo les puedo asegurar que muchos el día de hoy vamos a recibir alguna instrucción de Dios. Si estamos siendo atentos al mensaje, cualquiera de nosotros que salga por esa puerta, hoy debe de salir transformado. Si sales igual que como entraste, quiere decir que no has tenido un encuentro personal con Dios. Y quiere decir que escuchamos, pero no retenemos y no vivimos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y tenemos el tercer caso. Este tercer caso para mí es impactante y es el tema medular del mensaje que el Espíritu Santo trae para ustedes. ¿Se acuerdan que dijeron Simeón? A ver, ahora digan Simón. ¿Simón qué? ¿Por qué dicen Simón? Simón es del mexicano sí, pero en Simón. ¿Estás bien? Simón. Te veo mañana, Simón. Dios te bendiga. Amén. Es para que sonrían un poquito. Quiero invitarlos, por favor,
al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32. Hoy vamos a hablar de un Simón que pocas veces se menciona. En realidad hay muchos Simones en la Biblia. Tenemos a Simón Pedro, tenemos a Simón el curtidor, tenemos a Simón el mago, tenemos a Simón el leproso, y me puedo seguir un poquito adelante y hay como 3 o 4 Simones. Pero este Simón es muy especial y pocas veces nos hemos detenido a ver quién es este Simón. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 32. Estamos en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en el que está siendo martirizado y llevado al monte Gólgota, donde va a ser clavado en una cruz y va a ser levantado delante de todos. Y dice Mateo 27, 32, cuando salían, es decir, ahorita ya golpearon a Jesús, ya le pusieron una corona de espinas, ya le clavaron esa corona de espinas mediante los golpes, ya la cara de Jesús a estas horas ya no es la cara de un ser humano, porque tuvo previas de 9 a 12 horas de tortura física para que fuera golpeado y literalmente desollado. Porque recordemos que los látigos que usaban los romanos en aquel entonces eran unas cadenitas con unos huesitos que medían más de 2 metros. Entonces, cuando pegaban el latigazo, no eran los varazos que nos dan nuestros padres, sino que el látigo se enredaba y cuando el centurión jalaba, lo que hacía era arrancar la piel. Alguien ha tenido una costra aquí, y a poco cuando te quitas la costra, te quitas un pedacito de costra. Te arrancas todo el pedazo de la piel. Bueno, eso multiplícalo por 1,000,000 y era lo que tenía Jesús a esta hora. Ya estaba completamente abierto del pecho, del tórax y de la espalda. Su cara estaba desfigurada, su nariz ya no podía inhalar porque estaba molida por los puñetazos de sus opresores y tenía que respirar aire por la boca, más tragar sangre con todo el polvo y toda la aflicción que se dio en el camino. Todos conocemos la historia, todos hemos leído respecto de esto, ya hay una película por ahí hace muchos años que salió que refleja toda esta aflicción. Los llevé al momento, ¿verdad? Ya lo tenemos en nuestra alma, ese momento en el que Jesús está completamente desfigurado y se encuentra agonizando, jalando aire y ya no puede con el madero. Mateo 27, capítulo 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Es lo único que se dice de este Simón de Cirene en el capítulo 27 de toda la Biblia. Ahora los invito a que me acompañen al libro de Marcos. Marcos también interviene en esto y nos dice en el capítulo 15, capítulo 15 de San Marcos, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y por último quiero que veamos en Lucas, capítulo 23, versículo 26. Si son tan amables de acompañarme, Lucas 23, 26. Para brevedad del tiempo se los voy a leer. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz
para que la llevase tras Jesús. La tradición judía dice que la cruz no es como en las representaciones que nosotros conocemos comúnmente, en la que es una cruz grande y que la va arrastrando, sino el juzgado y el que iba a ser ejecutado tenía que llevar únicamente el palo horizontal. Era el que él iba cargando. Entonces, a mí me llama la atención que este hombre tuvo un encuentro casuísticamente fortuito con Jesús. Él iba pasando por ahí y de repente le dijeron: tú carga la cruz de este hombre. ¿Te puedes imaginar lo que pasó por su mente? ¿Quién quisiera cargar la cruz de uno que iba a ser ejecutado en aquel momento? Dicho sea de paso, en la época de Jesucristo, las ejecuciones a través de la crucifixión eran muy normales. No fue la única, la de nuestro Señor, pero sí fue la más dura y sanguinaria y cruel que ha vivido la historia de la humanidad. Era muy común ver caminos con personas que iban golpeando y que les llevaban su madero y que iban a ser crucificados. Era muy normal, pero no el caso de Jesucristo. No el caso de un hombre que iba caminando y de repente le dicen: hey, ven para acá y hazlo. ¿Qué creen que pudo haber hecho Simón de Cirene? Decir: yo no tengo nada que ver, y que la cargue el que va, el acusado, el que van a matar. ¿Alguien de nosotros hubiera dicho eso? Yo no le hice nada, no tengo por qué cargarlo. Nada más que hay una situación. Legalmente, en la época de Jesucristo, los romanos tenían tanta facultad sobre el pueblo judío, que el pueblo judío cargaba lo que los romanos le decían. Es decir, si llegaba un judío por ahí y yo siendo romano, yo podía decirle: hey, tú ven y lleva mi carga una milla. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: si te piden que lleves tu carga una milla, llévala 2? ¿Tú crees que Jesús no caminó muchas veces siendo un judío común y corriente cargando las cosas de los romanos? Lo debió de haber hecho. Es más, le debió de haber pasado, porque si no, no lo hubiera dicho. A Jesús le debieron haber dicho: oye, ven, tú, el carpintero, ven para acá, cárgate eso y llévatelo una milla. Y Jesús lo cargaba 2. Y cuando le decían: oye, ya, deja, nada más era una milla, yo te quiero llevar 2 millas. Porque Jesús nos enseña a dar de lo que Él tiene más de lo que nos piden. Cuando nuestros jefes de trabajo nos oprimen, hay que darles el doble de lo que nos piden. Cuando nuestros enemigos nos atacan, hay que orar por ellos el doble. Cuando nos persiguen, cuando nos atacan, cuando buscan vernos doblados, es cuando más tenemos que demostrar quién es el que está en nosotros: Jesucristo. Entonces Simón no podía decir: no llevo la cruz. Si Simón decía: yo no llevo ese madero, lo que iba a suceder es que lo iban a matar, porque era una orden judicial: carga el madero de esa persona. Y bueno, ¿qué sucedió entonces con este hombre que ninguno de los evangelios que hemos leído narra? ¿Qué sucede con alguien que va caminando sin más ni menos y de repente se encuentra con el Salvador sin pedirlo y todavía con una carga adicional? Yo quiero pensar que Simón de Cirene, cuando cargó ese madero, vio un madero de 1 metro por, no sé, 1,20 m, 1,40 m, y dijo: sí tengo la fuerza para cargarlo. Y aparte me van a pegar, porque lo latigueaban. Cargó el madero, pero curiosamente se dio cuenta que esa madera pesaba más de lo que se veía. Él debió de haber tomado el madero y cuando lo llevaba, debió de haber comprendido por qué el hombre que estaba desfigurado en el piso, que apenas si podía caminar, ya no podía con ese madero. Es muy simple. Ese madero contenía todos tus pecados y los míos y los de toda la humanidad. Era un madero cargado de pecados.
que tuvo que cargar el Hijo de Dios, siendo inocente y siendo Dios, para satisfacer el pago de la justicia de nuestra salvación. Y este hombre, yo me imagino que mientras caminaba con el madero, se daba cuenta de lo pesado que estaba el madero, pero en algún momento del camino debió de haber dicho: yo debo de cargar este madero. Se debió de haber confundido y en algún momento él tomó el papel del acusado, porque cuando tienes un encuentro con Jesús, te das cuenta que eres un pecador y que eres una pecadora. Cuando realmente nos encontramos delante de Jesús, lloramos mucho tiempo con amargura, porque es cuando el Espíritu Santo ya nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nos pone un espejo espiritual y nos dice: mira, este o esta eres tú. Y nos damos cuenta de lo abominables que somos delante de Dios. Y empezamos a llorar de una manera terrible. Se siente el arrepentimiento. Como a través del llanto le empezamos a pedir a Dios: perdóname, perdóname porque no te conocía. Perdóname porque no te quise conocer. Perdóname porque no hice caso a las instrucciones que habías preparado para mí desde antes de la creación del mundo. Este hombre debió de haber sentido en algún momento que el madero que él llevaba era de él. Esto me corresponde a mí, debió de haber dicho. Y en algún momento debió de haber cruzado su mirada con Jesús. Y yo quiero pensar en la mirada de Jesús como una mirada de gratitud. Algunas de las damas aquí han ido con las bolsas del mandado caminando y apenas si pueden caminar, y llega algún varón, que casi no sucede, casi siempre llega una mujer y te dice: a ver, yo te ayudo, porque el varón está ocupado con el teléfono, no puede cargar bolsa y ayudar a la señora y dejar el teléfono. Pero siempre hay una mujer que ayuda a otra mujer. Eso no es aquí en Tehuacán, eso es en otro lado. ¿Cuál es la cara? ¿Alguien ha ayudado? Aquí sí hemos ayudado todos, ¿verdad? A cargar a alguna persona. ¿Te has dado cuenta la cara de gratitud cuando tú le quitas la carga a alguien y que no conoces? Es maravillosa la cara de gracias. Es una cara de gratitud. Cuando alguien ve en el transporte público y va muy cansado y le duele la espalda y de repente alguien se levanta y dice: siéntate. La mirada de gratitud lo dice todo. Así debió de haber visto Jesús este hombre. Gracias, porque no te corresponde a ti, pecador, porque eres pecador, llevar los pecados de toda la humanidad. Le tocó un encuentro forzoso y muy difícil a Simón de Cirene para poder conocer a Jesús. ¿Ustedes creen que se ha de haber convertido, que se convirtió después de todo este camino en el que volteaba a ver a Jesús y decía: ¿qué habrá hecho este hombre para que lo tengan así como lo tienen? Porque recordemos que en el camino el 90% de la gente le seguía pegando a Jesús, lo seguía escupiendo y lo empujaban si lo permitía la guardia pretoriana. Pero dentro de ellos había un número muy pequeño de gente que estaba llorando. Gente que debió de haber conocido a Jesús en su ministerio público y que vieron alguna de las sanidades o alguno de los milagros de Jesús y que vieron a ese hombre inocente morir por ellos y por nosotros. Y debieron haber llorado. Entonces debió de haber habido alguna confusión en el corazón de Simón al decir: ¿por qué algunos lloran y por qué otros lo odian tanto? Pero cuando levantaron a Jesús, cuando Jesús fue levantado, como lo dice su palabra, curiosamente la cruz de Jesús era más alta que las demás, porque lo que querían los fariseos es que nadie de los que estaba a nivel de piso se perdiera el espectáculo sanguinario de ver a ese hombre clavado en la cruz. Todos lo tenían que ver. Por eso lo levantaron más que los demás. Y yo me imagino que cuando Simón de Cirene
lo vio levantado, lo reconoció como el Dios, como el Hijo del Altísimo, como su Salvador. Y no lo dudo porque curiosamente la Biblia nos habla de un Rufo más adelante. En el libro de Romanos capítulo 16, versículo 13, se nos habla, dice Pablo al final en sus salutaciones, característica de Pablo. ¿Se acuerdan de ese Pablo que acabamos de hablar hace 20 minutos? Ese Pablo que era un perseguidor de los cristianos, ese Pablo que mataba a todo aquel que dijera que era nazareno, que era del camino o que era seguidor de Jesús. Bueno, ese Pablo, después de la transformación que tuvo, escribió la carta más importante para nosotros, los gentiles, en una cárcel en la isla de Éfeso. Y la termina diciendo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿De quién era papá Simón de Cirene? De Alejandro y Rufo. ¿Tú crees que cuando tienes un encuentro personal con Dios, tu descendencia no va a ser escogida en el Señor? Claro que sí. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra descendencia es escogida. Desde antes de la creación, Él sabe que lo vamos a aceptar y que en el encuentro personal que tengamos con Él, vamos a ser transformados para adorarlo y glorificarlo. Y por último, quiero hablarles de otro encuentro en el que muchos se encuentran el día de hoy. En el mismo libro de San Lucas, en el capítulo 24, nos habla el autor del libro de Lucas, que es el mismo, de dos personas que iban camino a Emaús. Emaús era una ciudad que se encontraba a 10 kilómetros de Jerusalén, y lo voy a leer. Capítulo 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos dijo, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas en que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, fíjense cómo describen estos dos al Hijo de Dios, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Se acuerdan de Simeón? Vámonos otra vez con Simeón para que vean la diferencia. En el capítulo 2:22, por favor, del libro de San Lucas, Simeón dijo algo muy importante. Dice desde el versículo 25, desde el versículo 26, y había, 25 hermanos, discúlpenme. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, ¿qué esperaba? La consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Repite conmigo: la consolación de Israel. Ahora vámonos a Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, de libertar.
El redimido es aquel que está condenado y que alguien va a pagar un pago por él para liberarlo de esa condenación o de esa esclavitud y jamás va a volver a ser esclavo del que era su dueño ni de nadie más. Esa es la remisión. Qué diferentes conceptos, porque Simeón hablaba de la consolación de Israel, mientras que estos hombres esperaban a alguien que los liberara únicamente. Y la gran decepción de ellos es que no era el Cristo que ellos esperaban, de acuerdo a lo que ellos le dicen a Jesús. Y acontece que todo el camino les dice Jesús las palabras que vienen en la Biblia. Y Jesús les dice en el versículo 25, Él les habla desde los profetas y les dice cómo se estaba cumpliendo la palabra de Dios en ese Cristo que murió en la cruz. Y los confronta y les dice, oh insensatos, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y les habló de Moisés, les habló de Miqueas, les habló de Isaías, les habló de Jeremías, les habló de Osías, les habló de Zacarías, les habló de los libros de los Salmos. Todas las profecías se las dijo en el camino para que se comprobara que la palabra de Dios se había cumplido en Cristo Jesús. Como ya era tarde, le dicen que ya era el alba y que se quede con ellos. Lo invitan a cenar. Y aconteció entonces que en el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y les dio. Entonces, solo hasta entonces, les fueron abiertos sus ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En ocasiones cuando tú vienes a la iglesia hasta lloras. Y aquí tenemos que separar la emoción de la contrición. Dice el Salmo 51, al espíritu quebrantado y al corazón humillado no desecharás tú, oh Jehová. Nunca dice el corazón emocionado, porque hay personas, mejor dicho, que luego nos vemos muy emocionales y aleluya, gloria a Dios, y tienen una emoción que dices, este hombre está lleno del Espíritu Santo, esta mujer está llena del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Que después de que salen de la iglesia nos damos cuenta que no es así. Entonces es cuando nos preguntamos si realmente tuvieron un encuentro personal con Jesús. De todas las historias que yo te acabo de mencionar el día de hoy, yo quiero que le preguntes a tu alma si realmente tienes un verdadero encuentro con Jesús. O sea, si de verdad conozco a Cristo o no lo conozco. ¿Qué cambios ha habido en mi vida para que yo deje de ser un Saulo de Tarso? Para que yo deje de ser un Simón de Cirene y para que entonces yo pueda decir, sí conozco a Jesús, lo he visto a los ojos, he oído su palabra, he escuchado su instrucción, es más, me ha corregido. La Biblia dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque Dios al que toma por hijo disciplina y al que ama lo azota. Es decir, no te va a dar un varazo del cielo. Dios cuando nos instruye, primero da la instrucción, segundo lugar da una exhortación y en tercer lugar
da una restricción, nos restringe, nos castiga. Muchas de las condiciones en las cuales vivimos nosotros no son por prueba de Dios, sino por consecuencias de nuestros pecados. Entonces yo te quiero preguntar a ti el día de hoy si tú te encuentras realmente en Cristo. Y muchos van a decir, oye, es una pregunta muy atrevida, el decir, si estoy, no estoy. Sí, pero ¿sabemos en realidad si estamos en Cristo? ¿Hay gozo en nuestro corazón? ¿Hay amor? ¿Hay gratitud? ¿Hay oración? ¿Atendemos las profecías que dice el Antiguo Testamento para creer todo lo que pasa aquí? ¿O de vez en cuando arde nuestro corazón? ¿Cada cuándo arde tu corazón por Cristo? ¿Cada cuándo te arrodillas y le das un tiempo personal a Jesús y le dices, vengo a ti a entregarte lo bueno y lo malo que tengo, a que me muestres en qué estoy mal y a que me instruyas en cómo andar en tus caminos? Estamos tan acostumbrados a orar en una manera express que esto se está volviendo una religión. Ya no es una relación personal con Cristo, sino que muchos de nosotros lo que hacemos es nos levantamos, nos hincamos, oramos 5 minutos y nos vamos. Venimos a la iglesia, saludamos y nos vamos. No estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros aquí en Tehuacán. Y entonces el Señor pregunta, ¿en verdad me conoces? Si alguien te preguntara ahorita, ¿quién es Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías como dijeron estos hombres? Un varón, profeta, poderoso en obras y en palabra. ¿O le dirías, es mi Señor, es mi Salvador, es el que me redimió de todo pecado y es el que le he dado la voluntad de mi vida? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta tarde y que hagamos un autoexamen desde lo más profundo de nuestro corazón y que le digamos, Señor, en este momento yo me abro delante de ti y yo te pido, Padre amado, que a través de la luz de tu Espíritu Santo se manifieste a mí tu verdad. Tu palabra dice que para que el grano dé fruto es necesario que caiga y que muera. A lo mejor yo no he caído, Señor. A lo mejor yo todavía no me he derribado delante de ti. A lo mejor esa luz resplandeciente que derribó a ese fariseo llamado Saulo, a mí no me ha derribado. O quizás ya me derribó, pero he caminado al lado de tu Hijo Jesús esperando sus promesas y no haciendo su voluntad. A lo mejor he llevado jornadas junto con Él y no me he dado cuenta que Él me lleva de su mano. Y mis ojos están velados. Quita el velo de mis ojos para que entonces yo pueda decir que tuve un verdadero encuentro con el Salvador. Permíteme conocerte, Jesús, intimar en tu presencia, inundarme en los océanos de tu gracia y de tu amor, para que yo pueda con gratitud, con alabanza, con obediencia, con amor y con santidad, declarar que tú eres el Señor de mi vida. Que tú digas, Jesús es el Señor en mi vida. A Él sigo y a Él glorifico por toda la eternidad. Y si en este lugar hay alguien que ha hecho oraciones y que ha buscado el encuentro con Jesús a través de una oración de fe,
Quizás la oración no la has hecho convencido o convencida de que Jesús es el Señor de toda la creación y de que en Él tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Así que yo te invito en esta tarde a que desde lo más profundo de tu corazón hagas una sencilla oración y le digas con todo tu corazón: Señor Jesucristo, durante esta palabra vi cómo te crucificaron por mis pecados, cómo cargaste un madero que debí de haber cargado yo, y quizás el que debió de haber llevado ese madero a la fuerza fui yo y no Simón de Cirene, para probar un poquito de la aflicción que tú viviste mientras yo estoy pecando. Pero hoy me aparto de mis pecados y reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado y me libera de la esclavitud del mal. Y hoy te entrego mi corazón, mi voluntad, mis pensamientos, mis decisiones a ti, Jesús. Que tú seas el Señor de mi vida y que cuando yo diga tuve un encuentro con Jesús, la gente vea en mi rostro tu amor, tu gracia y tu misericordia. Que yo sea tierra deseable para los que no te conocen y que a través de mi testimonio muchos quieran llegar a tus pies. Lo pido en tu nombre, Jesús, y te doy gracias por este encuentro en el que el día de hoy te conozco, te alabo y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.